Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de todo lo que ha pasado esta semana y por supuesto qué es lo que podemos esperar para este 2025. Como sabes, están surgiendo muchas noticias que crean incertidumbre en los mercados. De hecho, hemos visto recientemente cómo no solo esta semana, sino también la semana pasada, hemos visto diferentes noticias que han ocasionado caídas fuertes en bolsa. No estoy hablando de que sean caídas fuertes en los principales índices, pero sí en algunas compañías en concreto. Y si hablamos de índices, por ejemplo, aquí podemos ver que tanto el S&P 500 ha caído un 3,31, el Nasdaq 100 un 4,37 y el Dow Jones, por ejemplo, un 1,88. Es decir, estamos hablando de no muy grandes caídas, pero lo cierto es que hay compañías en concreto o sectores e industrias en concreto que sí han caído más de un 10, 15 o 20% precisamente por las noticias negativas que hemos visto en estas últimas semanas. Entonces, lo que voy a hacer en este vídeo es mostrarte algunas de estas noticias y en base a esto vamos a ver qué es lo que podemos esperar o cómo podría llegar a evolucionar este año 2025 y por supuesto cómo sería lo más correcto para intentar posicionarnos y tener una cartera lo más sólida y resiliente para aguantar este 2025 y probablemente 2026 con posible incertidumbre. Incluso hay algunos medios de comunicación que se están planteando que puede llegar una recesión y por eso creo que es importante saber toda esta información y aparte estar preparado para saber en qué activos poder invertir. En primer lugar, lo que te quiero hablar es de la noticia que ves aquí, que es el fin de la era de la curva de tipos en Estados Unidos que se desinvierte. Como sabes, ya te he explicado en el canal, sobre todo hablándote de tipo de interés, también de la parte o el apartado de bonos de renta fija. Realmente, cuando invertimos en renta fija, la renta a largo plazo suele pagar más tipo de interés o un mayor tipo de interés que, por ejemplo, la renta a corto plazo, los bonos a corto plazo. Normalmente cuando cambia la curva de tipos, porque lo normal es que a largo plazo se pague más que a corto plazo, cuando cambia se dice que, digamos, que la curva de tipos se ha invertido. Y normalmente después de este cambio, cuando vuelve la desinversión de esa curva de tipos, es cuando generalmente podemos llegar a ver recesiones. Y esto es una de las principales incertidumbres que ha generado en el mercado mucha volatilidad. Aquí, como puedes ver, por supuesto, ahora mismo la curva de tipos de Estados Unidos se desinvierte 2 años después e inaugura un nuevo capítulo para la economía global, donde nos dicen como puntos claves que el rendimiento del bono a 10 años vuelve a superar al bono a 2 años, es decir, comparando el bono a largo plazo, 10 años, con el bono a más corto plazo, que en este caso se coge como estándar el de 2 años. Luego, los fríos datos macro han enviado a la baja a los tipos a más corto plazo y también el informe de empleo de Estados Unidos este viernes puede empinar más la pendiente, lo que realmente ya sabemos la noticia de que se sabe que el desempleo está aumentando por ciertas políticas que se están aplicando y por cómo se está viendo que se está enfriando la economía. Además, la confianza del consumidor está descendiendo y todo esto son datos importantes que toma el mercado como ejemplo para saber cómo puede evolucionar la economía. Si ven que hay más incertidumbre, obviamente la mayoría de inversores preferirán invertir en la renta fija ahora incluso que digamos que la renta fija se ha vuelto a desinvertir la curva de tipos, y esto lo que quiere decir es que muchos inversores rotarán de renta variable a renta fija para poder rentabilizar de una forma más segura todo su patrimonio. Pero aquí en concreto que tienes la noticia de El Economista, por supuesto yo me voy a ir al punto exacto donde podemos ver el gráfico de ese cambio o desinversión de la curva de tipos. Aquí podemos ver que la curva de tipos de Estados Unidos, que realmente se utiliza como predictor de recesión, aquí quiero hacer un pequeño matiz y es, no hay ni un solo indicador que de por sí pronostique con exactitud una recesión. Todos o la mayoría siempre generalmente se suelen tomar como referencia, pero no hay ni uno que de por sí solamente ese te sirva para decir a partir de aquí nos está indicando que hay una recesión. Si es verdad que con este indicador que se ha utilizado como anticipo de recesiones o anticipador de recesiones, en este caso que se compara la renta fija 2 años frente a la de 10, fíjate que cuando se ha desinvertido, es decir, normalmente la renta fija a largo plazo suele pagar
pagar más. Por eso, por ejemplo, si miramos en este punto de aquí, es 2,5 puntos más se paga la de 10 años que la de a 2 años, la renta fija, pero fíjate que cuando se invierte quiere decir que se pagan más intereses a corto plazo que a largo plazo, que eso no es lo normal, y precisamente eso suele venir precisamente por los tipos de interés que suele subir la Fed por momentos de incertidumbre. Es por eso por lo que si se sube a corto plazo, la renta fija a corto plazo sube más que la de largo plazo, y luego cuando se desinvierte, es decir, vuelve a la normalidad, es decir, este gráfico sube hacia arriba, como puedes ver, esto anticipa una posterior recesión, que son aquí, como puedes ver, las líneas grises. Pues ahora mismo nos encontramos en este punto donde ya se ha pasado a la parte, es decir, se ha desinvertido la curva de tipos, se está normalizando, lo que quiere decir que a partir de aquí es más o menos una previsión de que pueda aparecer una recesión. Este es el primer indicador, claro, que muchos analistas dentro del mercado pues han tomado en consideración, y es por eso por lo que muchos se están planteando que esto, sumado a la tasa de paro, el aumento de paro de Estados Unidos, la ralentización económica en Estados Unidos, más otras noticias que te voy a mostrar, la bajada de inflación que indica también un menor crecimiento en Estados Unidos, y todo esto sumado pues puede más o menos anticipar que quizás es posible que venga una potencial recesión. Pero es que no es solo eso, sino es que además, si vamos aquí a el Banco de la Reserva Federal de Atlanta, es decir, que esto, sabes que está la Reserva Federal de Estados Unidos, pero la Reserva Federal de Atlanta también nos da datos interesantes, donde si bajamos un poquito más, vemos que las expectativas para el Producto Interior Bruto, para el PIB real de Estados Unidos, se esperaba que fuera positivo. De hecho, aquí puedes ver como el consenso de las grandes empresas o de las empresas más resilientes, pues más o menos estimaba que el crecimiento del PIB del país de Estados Unidos fuese entre el 1,5 aproximadamente 2,5%, que es esta zona azul de aquí, pero fíjate que el verde, que es efectivamente los pronósticos que nos da aquí la Fed de Atlanta, pues fíjate que ha caído hasta el menos 2,8%. ¿Esto qué quiere decir? Que la Fed de Atlanta está anticipando que Estados Unidos tenga una caída en el Producto Interior Bruto del 2,8%, que esto es bastante agresivo. Y recuerda que esto es importante porque si realmente o finalmente terminan presentando ese menos 2,8%, se considera que un país entra en recesión técnica cuando presenta 2 trimestres consecutivos negativos. Y como te digo, la inflación de Estados Unidos ha bajado, es decir, que eso es positivo, pero también es un indicador de que la economía se está enfriando, al mismo tiempo que también vemos que el paro está aumentando o el desempleo está aumentando. Todo esto sumado a que se está desinvirtiendo la curva de tipos, pues por supuesto crea más incertidumbre a los mercados, y obviamente si Estados Unidos entra en una recesión técnica, quiere decir que habrá un enfriamiento económico en Estados Unidos, lo que quiere decir que los ingresos y beneficios de las compañías pueden sufrir grandes caídas o una gran desaceleración a lo largo del año. Por eso es importante ver cuál es la evolución de la economía de Estados Unidos para ver si realmente el Producto Interior Bruto sigue creciendo o vuelve a la senda de crecimiento, o por el contrario sigue teniendo más de un trimestre consecutivo negativo, lo que esto sería perjudicial para todas las compañías de Estados Unidos. Además, estos no han sido los únicos problemas, sino es que también hemos sabido que Donald Trump finalmente ha firmado los aranceles impuestos a Canadá y a México por el 25%, y también ha añadido nuevos aranceles a China. Y por supuesto está planeando subir más aranceles tanto a Europa como a otros países del mundo. Por tanto, esto está ocasionando guerras comerciales. Aquí vemos algunas noticias donde, por ejemplo, el presidente Trudeau de Canadá pues está amenazando a Trump con que también va a repercutir, digamos, esos costes con nuevos aranceles también a los productos de Estados Unidos. Y realmente, si lo vemos en términos económicos, los aranceles no son beneficiosos, precisamente porque al final son los propios ciudadanos los que terminan asumiendo el coste de esos aranceles, y lejos de beneficiar a una economía lo que hace es perjudicarla. Por tanto, digamos que esto para mí es una de las políticas más malas que tiene Donald Trump, pero por supuesto esto también lleva unas connotaciones negativas, porque estamos viendo por un lado que es verdad que Canadá está
actuando para ir en contra y subir más aranceles. Por otro lado, México está intentando llegar a acuerdos y también China va a hacer lo propio imponiendo aranceles a productos agrícolas de Estados Unidos, donde también perjudicaría a esa industria de Estados Unidos. Entonces, como ves, estos son malas noticias que crean más incertidumbre en los mercados, pero por si fuera esto poco, también tenemos que ver aquí, y tienes otra noticia, de cuál puede ser el efecto de los aranceles de Trump en la economía de Estados Unidos. Es decir, no solo se trata de entender cuáles son las causas y efectos que tendrán estos aranceles en otros países, sino también en la economía interna del país. Y obviamente, como te digo, los aranceles nunca son positivos en términos económicos. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en este artículo, que es justo del 4 de marzo, yo este vídeo lo estoy grabando en 5 de marzo, y obviamente aquí las amenazas que te comentaba de Donald Trump que había hecho con anterioridad, pues al final las ha hecho o las ha convertido en realidad, precisamente con 25% a México y Canadá en importaciones y subir al 20% las importaciones a China, donde por supuesto China también ha tenido o ha impuesto represalias con aranceles del 10 y 15% respectivamente. Por supuesto, todo esto es grave de por sí, pero si es que además lo vemos no solo en aislado, sino en agregado, en este caso si bajamos y vemos el gráfico que nos presentan de lo que representa México, China y Canadá para los Estados Unidos en cuanto a porcentajes de total de importaciones de Estados Unidos, fíjate que México representa un 15%, China aproximadamente podríamos decir que un 13,5% y luego fíjate que Canadá un 12,6%. Por tanto, esto realmente son porcentajes bastante elevados que esto puede afectar negativamente a la economía estadounidense. Y no solo eso, sino es que además fíjate que aquí tenemos un pequeño párrafo donde nos dicen que los costes de estos aranceles a los propios estadounidenses les podría llegar a suponer aproximadamente unos 2.000 millones. Se estima que a través de las fronteras norte y sur de Estados Unidos circulan diariamente productos manufactureros por valor de 2.000 millones, lo que quiere decir que si esos productos tendrán aranceles, pues se verán afectados esos 2.000 millones con nuevos aranceles. Y además, en conjunto, China, México y Canadá representan en total, como hemos visto en el gráfico, más del 40% de las importaciones, lo que obviamente quiere decir que más del 40% de los productos importados a Estados Unidos se verán afectados con nuevos aranceles, es decir, con subidas de precios que terminarán pagando los estadounidenses. Y para que entiendas un poco más cómo puede afectar todo esto de forma negativa, fíjate que si bajamos un poquito más, aquí nos ponen como ejemplo en el apartado de un golpe para el bolsillo de todos, donde aquí muchas marcas de automóviles conocidas como Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda, todo esto que comercializan piezas y vehículos entre los tres países, es decir, que cada vez que tienen que mandar alguna pieza a un país, tiene que volver, tienen que mandarla a otro, pues obviamente todos esos viajes van encareciendo los costes, lo que al final, según TD Economics, estima que más o menos podría llegar a subir el precio medio o promedio de los automóviles importados $3.000 precisamente por los impuestos de importación. Y no solo eso, sino es que fíjate que por industria, aquí vemos que productos se verán más afectados por las aranceles de Trump, donde aquí claramente lo que podemos ver es, por ejemplo, que para México lo que más se ve dañado son los camiones de reparto. Luego para China, por ejemplo, sería en este caso baterías eléctricas y también teléfonos, que es lo que más importa Estados Unidos. Y luego fíjate que, por ejemplo, para otros tenemos que equipos de radiofusión, también petróleo refinado, etcétera. Y por ejemplo, en el caso de Canadá, el petróleo crudo o el petróleo refinado serían los que más se verían perjudicados. Todo esto, por supuesto, afectará directamente a empresas canadienses, mexicanas y chinas por esos aranceles, pero también, y este es el problema que hay que entender, también afectarán a empresas estadounidenses y a consumidores estadounidenses, porque si hay empresas que necesitan traer esos materiales o esas materias primas, como por ejemplo pueda ser el petróleo, como por ejemplo pueda ser una empresa de vehículos que necesite traer baterías eléctricas y todas estas cosas, lo que hace es que al final encarezca más el producto y por tanto tengan que haber nuevas subidas de precio y al final se reduzcan los márgenes de la compañía y además también el consumidor tenga menos poder adquisitivo para poder comprar y mantener ese consumo. Lo que a su vez también han salido noticias de una ralentización del consumo en Estados Unidos, y es por todo esto por lo que ya estamos viendo efectos negativos de las políticas
políticas arancelarias de Donald Trump. Y por supuesto hay que tener cuidado con todo esto. Pero es que además, si bajamos un poquito más, también incluso posible aumento en el precio de la vivienda, que ya de por sí el problema de la vivienda a nivel mundial es un problema generalizado porque la mayoría de los políticos no entienden que la vivienda funciona por oferta y demanda, y si se aplican regulaciones absurdas, lo único que hacen es estrangular la oferta y por tanto si hay más demanda que oferta, los precios no van a parar de subir. Pues en este caso los aranceles también pueden encarecer algunos materiales de construcción, lo que puede ser negativo para los Estados Unidos y obviamente también para el resto de países del mundo. Por tanto, hay que tener cuidado con esto porque estas políticas, como digo, son perjudiciales, pero es que además, como nos comentan en este siguiente párrafo, el costo estimado medio será de $2.000 anuales más por hogar, precisamente por esta implementación de políticas arancelarias. Es decir, directamente Donald Trump también está afectando negativamente a todos los hogares estadounidenses, precisamente por ese falso proteccionismo, porque no es proteccionismo. Las políticas arancelarias están bien cuando las intentas utilizar de, entre comillas, amenaza para intentar conseguir acuerdos más favorables para tu país, pero desde el momento que implementas esas políticas arancelarias son un completo desastre, no solo para el país al que se lo impones, sino también para ti mismo, porque obviamente si tú importas cosas, por ejemplo, si los consumidores de tu país, si los ciudadanos de tu país importan baterías eléctricas, coches eléctricos, por ejemplo, porque tienen la opción de coger el producto nacional o, en este caso, el servicio nacional o lo que sea, pero en vez de eso prefieren coger el extranjero, es porque ellos ven que en calidad-precio es mejor el de fuera que el de dentro. Si tú encareces el de fuera, van a seguir comprando el de fuera porque es mejor que lo de dentro, pero al poner aranceles y hacerlos más caro, lo único que estás haciendo es encarecer los productos que compran tus ciudadanos y por tanto tendrán un menor poder adquisitivo debido a que de forma artificial, por los aranceles, pues están aumentando los precios porque estás aumentando los costes de esos productos que de por sí ya eran más baratos y eficientes. Un ejemplo que estamos viendo claramente en Europa es, por ejemplo, con los coches o vehículos eléctricos, donde aquí en Europa se han tomado malas decisiones políticas, energéticas, de medio ambiente, etcétera, que están fastidiando a la industria automovilística, y precisamente como China ha demostrado que es capaz de hacer coches eléctricos más eficientes y más baratos, pues al meterle aranceles lo único que consiguen es que los europeos podamos acceder a esos coches con un sobrecoste. Por tanto, para nuestro bolsillo en términos netos sería una mayor pérdida de poder adquisitivo o un impuesto encubierto adicional que haría que nos sea más difícil acceder a esos mejores vehículos a mejores precios. Por tanto, como ves, las políticas arancelarias ya de por sí son un gran problema, pero es que además en el último vídeo del canal también te hablaba de la reunión entre Zelensky y Trump, donde obviamente se iba a intentar llegar a un acuerdo de paz, el cual no se llegó. Pues precisamente en base a eso, Donald Trump lo que decidió es retirar todos los recursos, es decir, materiales económicos armamentísticos de Ucrania, es decir, trajo de vuelta todo lo que había mandado de ayuda, y en base a eso la respuesta de Europa fue supuestamente querer ayudar con 800.000 millones, que por supuesto saldrán de tu bolsillo y del mío, 800.000 millones, para intentar favorecer la defensa o fortalecer la defensa de Europa, precisamente porque estos últimos 10 o 15 años Europa no ha estado invirtiendo fuertemente en la parte militar, y ahora estamos viendo que cuando hay conflictos reales, y no solo estoy hablando de Rusia y Ucrania, sino del resto de conflictos que estamos teniendo a nivel internacional, pues obviamente si Europa no ha invertido en defensa, pues ahora lo estamos pagando. Y el hecho de que Estados Unidos con Donald Trump quiera retirar sus tropas, sus ayudas, e incluso están habiendo nuevas disputas entre Estados Unidos y Rusia, y se está valorando si a lo mejor puede ser que Estados Unidos salga de la OTAN o si tendría sentido seguir en la OTAN, pues fíjate que aquí estos políticos europeos han anunciado 800
800.000 millones para ayudar a Ucrania y fortalecer la defensa europea, pero al final, después de todas estas noticias, Zelensky ha decidido ponerse a disposición de Donald Trump y está dispuesto a firmar nuevos acuerdos de paz. Aquí podemos ver cómo después de la disputa que hubo en el despacho Oval, es decir, en Estados Unidos, donde hubo un enfrentamiento entre Donald Trump y Zelensky y no llegaron a ningún acuerdo, después donde los líderes europeos se pusieron todos del lado del presidente de Ucrania y ahora el presidente de Ucrania ha dicho públicamente que está o quiere estar de acuerdo con Donald Trump y van a llegar a una negociación. Si leemos el tuit de Zelensky que sacó después de reunirse con los diferentes líderes europeos, fíjate que al final termina apoyando a Donald Trump, donde dice que mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para lograr la paz duradera. Y además, ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania está dispuesta a sentarse en la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Esto es un duro golpe para Europa porque después de haber anunciado los 800.000 millones de euros para fortalecer su defensa, lleva Europa muchísimos años sin invertir en defensa. Precisamente esto es peligroso porque si te conviertes en una potencia débil, por decirlo así, te vuelves factible de ser atacado por otros países con otros intereses. Y por eso estas malas decisiones políticas y además que estos 800.000 millones saldrían del bolsillo de los contribuyentes europeos, por tanto esto implicaría un empobrecimiento mayor a todos los ciudadanos de la zona euro. Por tanto, todo esto que es negativo por las malas decisiones que llevan tomando durante años y que siguen tomando, pues fíjate que al final es un duro golpe que el propio Zelensky termine confiando en Donald Trump a pesar de la fuerte discusión que hubo en el despacho Oval. Todo esto precisamente lo hemos visto a lo largo de la semana y hoy, en miércoles que estoy grabando este vídeo, ya estamos viendo cómo las bolsas se están recuperando un poco, precisamente porque como había incertidumbre por el no acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, pero al final parece que si van a llegar a un acuerdo, pues es factible que esta guerra entre Rusia y Ucrania termine antes de lo que tenemos pensado y por tanto esto quiere decir que muchas compañías y las bolsas por esa parte se vean beneficiadas y vuelva a haber el crecimiento, sobre todo en muchas compañías europeas, y también digamos que esto generaría menos incertidumbre, lo que habría un mayor crecimiento en las bolsas. Por tanto, una vez conoces todas estas noticias, es importante diferenciar cuáles son los riesgos reales que te pueden venir por parte de las empresas de los riesgos que te pueden venir por la parte económica o por la parte de incertidumbre, es decir, por hipótesis, por expectativas de lo que vaya a ocurrir con los aranceles, también con la curva de tipos, si viene o no una recesión, y para eso es importante ver con ejemplos reales ahora en bolsa precisamente cómo podemos invertir de la mejor forma posible. En primer lugar, si volvemos aquí a la parte del SP500, muchos de vosotros me habéis preguntado si es un buen momento o no de invertir en el SP500. Yo, como siempre he dicho en vídeos anteriores, y lo vuelvo a recalcar en este vídeo, invertir en el SP500 es una buena idea para todos aquellos inversores que tengan pocos conocimientos o poco tiempo. Si ese es tu caso en el que no tienes ni conocimientos ni tampoco tiempo, lo mejor que puedas hacer es hacer aportaciones y a medida que va cayendo el mercado, incluso acelerar esas aportaciones o aportar cada vez más. Estamos viendo que las caídas en términos generales no son muy grandes, como puedes ver, estamos hablando de un 3-4%, es decir, que no son caídas muy grandes. Fíjate que, por ejemplo, en el último mes, desde picos, desde aquí hasta el punto más bajo, lo máximo que ha caído el SP500 es un 6,43%, es decir, se podría decir que sí es una caída bastante importante, pero no tan grande, y por tanto, digamos que en términos generales, que estés invirtiendo en el SP500 a largo plazo no debería ser ningún problema. Ahora bien, si tienes algo más de conocimientos y es verdad que sabes analizar compañías, analizar sectores, todo esto tal y como te he enseñado en el canal, con los vídeos o listas de reproducciones de contabilidad, valoración, análisis de empresa o incluso cursos como el de opciones, ETFs, etcétera, pues con todos esos conocimientos sí sería bueno que a lo mejor intentaras exprimir esta situación en tu beneficio. Para eso, ¿qué es lo que podrías hacer? Pues por ejemplo, te traigo algunas ideas de empresas que ya las he comentado en el canal y que obviamente no es nada nuevo que estoy destapando.
el caso de Nvidia, que es una empresa que, como sabes, tiene un enorme potencial por el crecimiento de la inteligencia artificial y que obviamente hasta hace unos pocos meses atrás esta compañía estaba cerca de los $150 y ahora mismo se encuentra en los $115. De hecho, fíjate que en los últimos 5 días ha caído un 14% y fíjate, por ejemplo, que en los últimos 6 meses desde pico, por ejemplo, o si vemos aquí un 21% desde los casi 150, como puedes ver. De hecho, a un mes podemos ver que desde el punto máximo, desde los 140, lleva casi un 20%, 17,54, lo que quiere decir que es una enorme caída para este tipo de compañía y obviamente esta compañía, que la mayoría de inversores dentro del mercado consideraban que esta compañía cotizaba a un múltiplo exigente, pues lo cierto es que ahora no está a un múltiplo exigente, sino está a un múltiplo razonable. Tal y como te expliqué en vídeos anteriores, ahora mismo estaría cotizando más cercana a las 25 veces, unas 26 y pico, 27 veces, y esto por supuesto a 2 o 3 años nos podría dar una rentabilidad interesante. Pero además de esta, fíjate que una compañía que ha presentado hoy resultados y que lleva una subida del 2%, es ASML, que es otra compañía dentro del sector de semiconductores que además se va a ver muy beneficiada y lejos de los miedos que piensa el mercado de que los aranceles le puedan afectar de forma negativa. Lo cierto es que esta compañía, al ser estratégica y tener enormes ventajas competitivas, lo cierto es que está cotizando con descuento y además hay un enorme potencial a medio y largo plazo. Por tanto, esta compañía, incluso después de presentar resultados, que lo comentaré en el próximo vídeo, los resultados de esta compañía, pues lo cierto es que esta compañía sigue cotizando a un múltiplo con descuento en relación a las expectativas que hay de crecimiento para los próximos años. Pero es que además otra compañía más resiliente, como es el caso de Microsoft, empresa tecnológica que también estaba cotizando, fíjate que si vamos a un mes estaba hasta hace tan solo poquitos días a 4,16, ahora mismo en 3,91 y llegó a bajar hasta los 388, lo cierto es que esta compañía, sí es verdad que no es tan volátil como otras, es más estable precisamente porque el mercado ve más estable la recurrencia de ingresos de esta compañía y fíjate que a pesar de eso ya tenemos la compañía con un descuento del 5% en el último mes, o si miramos por ejemplo los últimos 5 días o la última semana lleva un descuento del 3%, que es bastante interesante, sobre todo si pensamos invertir en esta empresa a medio y largo plazo. Ahora mismo más cerca per trailing de las 30 veces, por debajo de las 30 veces si tenemos en cuenta los beneficios futuros, y obviamente esta es otra oportunidad interesante. Además, también tenemos más compañías como Alphabet, otra compañía interesante que en los últimos 5 días, fíjate que ha caído un 2,65%, en el último mes lleva una caída del 11%, y esta compañía, que generalmente siempre hay mucha incertidumbre, fíjate que hasta hace poco la teníamos a 167, estando ahora mismo a 169, con un PER que más o menos ya está incluso por debajo de las 20 veces. Es decir, está ahora mismo a un múltiplo bastante atractivo para ser el tipo de compañía que es, en la que se esperan crecimientos de doble dígito, y obviamente gracias a esto pues podríamos posicionarnos en este tipo de compañías a medio y largo plazo y tener una cartera más sólida y resiliente, que obviamente si pensamos en frío ninguna de estas compañías se verá perjudicada por todos los problemas económicos que están pasando a nivel global. Si piensas bien tanto en aranceles como también si piensas bien, por ejemplo, en la parte del cambio de curva de tipos, como en el resto de información que te he comentado, como por ejemplo la desconfianza de los consumidores, también el aumento de paro, etcétera, etcétera, todo esto no va a afectar a estas compañías, ya que estas compañías tienen enormes ventajas competitivas y seguramente seguirán en la senda de crecimiento a pesar de que otras compañías puedan llegar a tener mayores problemas. Además de todo esto, también quiero hacer un inciso y quiero también hablarte del sector IT, porque he visto muchos comentarios de vosotros que me habéis preguntado sobre compañías como EPAM y Endava, sobre todo viendo a ver si este año puede ser bueno o no. Como ya comenté también en vídeos anteriores, y en este caso voy a ponerlo por aquí, tanto las dos compañías, voy a poner en este caso EPAM Stock por un lado y también voy a poner la compañía de Endava, que para que veas más o menos, por si no las conoces, de qué compañías estoy hablando, empresas del sector IT que han estado castigadas, que se ha ralentizado la demanda para la empresa de Endava y que en el caso de EPAM pues está sufriendo problemas, sobre todo porque se ha visto más afectada por
por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero ojo, si ese conflicto se llega a solucionar, pues obviamente esta compañía sería una de las más beneficiadas precisamente porque volverían nuevos contratos, al mismo tiempo la compañía tendría menos problemas que superar, podría volver más eficiente los costes y al mismo tiempo, aunque es verdad que para este año ya han admitido que esperan llegar a tener un guidance en EPS negativo, quizás a medio plazo podamos ver cómo esta compañía vuelva a la senda de crecimiento. Y además en el caso de Endava, que ellos mismos han anunciado un guidance para este año con crecimiento del 7% en ingresos y aproximadamente un 6-7% en beneficios, pues fíjate que esta compañía ha vuelto a bajar, fíjate que lleva un 29% de caída, aquí estaba en 34 y después de los resultados donde más o menos estaban viendo o estaban admitiendo que la demanda podría retrasarse un poco más, que los resultados no eran tan buenos como los esperados. Recuerda que Endava tiene el trimestral y el anual cambiado con respecto a otras compañías y lo cierto es que esta compañía para el segundo semestre, la segunda mitad del año para ellos, pues sí esperaba que fueran buenos, pero ahora viendo toda esta incertidumbre con aranceles, con guerras comerciales, etcétera, etcétera, pues lo cierto es que el mercado no se termina de creer que esta compañía a medio y largo plazo pueda tener un buen resultado. Pero aquí es donde siempre explico que es importante que sepas cómo analizar las empresas para que entiendas si esta empresa o este modelo de negocio es o no rentable independientemente de los resultados que esté presentando ahora. ¿Cómo puedes saber si una empresa puede o no puede ser rentable a medio y largo plazo, aun viendo que los resultados a lo mejor no son favorables? Pues para eso precisamente está el Investor Relation, donde nos dan toda la información de cómo están viendo el crecimiento de demanda y fíjate que, por ejemplo, sacando conclusiones lógicas, por ejemplo, cuando alguno de vosotros me dejasteis en los comentarios que no entendíais cómo es posible que esta compañía pudiera recuperarse si de hecho los costes le habían subido, no estaban despidiendo a personal, sino de hecho lo estaban manteniendo, y eso claramente es un indicativo de que si tú mantienes la plantilla que tienes es porque ves que el trabajo que te va a venir, el volumen de trabajo, la demanda va a ser más grande. Obviamente, y tienes que entender a qué se dedican estas empresas, obviamente es a digitalización. Los clientes de estas empresas son empresas más tradicionales que necesitan digitalizarse, que necesitan volverse más eficientes para mejorar frente a la competencia. Si no lo hacen, quiere decir que estarán muertos frente a su competencia. Por tanto, los clientes de estas empresas, de Endava, de EPAM, de Globant, de Nagarro, de Accenture, de Capgemini, de todas estas empresas están obligadas a digitalizarse tarde o temprano. Problema principal de Endava, pues que es una compañía que obviamente está más centrada en el sector financiero, y el sector financiero, debido a cómo están los tipos de interés, puede aguantar mejor retrasar la inversión en digitalización. Esto hay que entenderlo, porque precisamente el sector financiero, cuando se suben los tipos de interés, el sector financiero también pide para préstamos, hipotecas, etcétera, etcétera, mayores tipos de interés. Y es precisamente por eso por lo que sus márgenes, aunque tengan los mismos márgenes porcentuales, márgenes efectivos reales son mayores, precisamente porque al subir los tipos, si sacas más sobre una mayor cantidad de capital, significa que tendrás más beneficio, aunque tu margen porcentual sea el mismo. Por tanto, tendrás mayores beneficios. Por tanto, las empresas financieras pueden soportar escenarios de altos tipos de interés e incertidumbre, pero el problema es que ellos están posponiendo a ver cuándo serán las bajadas de tipos de interés, que es cuando quizás podrían sufrir, precisamente porque tendrían que estar bajando los tipos y los márgenes se les estrecharían. Es por eso por lo que hay que entender para qué tipo de clientes trabajan estas compañías, y es por eso por lo que Endava está sufriendo más que otras. Pero ojo, eso no quiere decir ni que sea mejor ni que sea peor, simplemente que esta es la situación que le ha tocado. Y obviamente aquí lo lógico sería pedirle a esta empresa que fuera diversificando, pero es que eso ya ha anunciado el equipo directivo que poco a poco va a hacerlo. Se está intentando abrir a nuevos mercados. Obviamente con las últimas adquisiciones hemos visto que ya está intentando exponerse a otros sectores y a otros países diferentes, y esto por supuesto, si entiendes el modelo de negocio, te da garantías de saber que esta compañía tarde o temprano le va a ir bien.
¿Cuándo le va a ir bien? Y no solo estoy hablando de Endava, sino también de EPAM, puede ser de Globant, que a lo mejor no va a crecer tanto como se presupone, aunque ya te he explicado en el canal que es una de las mejores del sector, o también el caso de Nagarro. Pues obviamente nadie tiene una bola de cristal, pero lo importante es, entendiendo toda esta incertidumbre que está pasando, quizás si lo ves desde otro punto de vista, por eso hay que tener psicología y darte cuenta de que cuando pasan estos problemas, lejos de que sean problemas para ti, si has encontrado buenos negocios, simplemente tienes que aprovechar las oportunidades que te da el mercado y así puedes obtener una buena rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre la incertidumbre macroeconómica y qué expectativas tiene el mercado, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos el próximo.